eh, o empíricamente en ayudarnos. Oye, el próximo charlista que tenemos acá, con el cual quiero conversar, tiene una historia tremenda, que es una de las necesidades más grandes que estamos viendo sobre la mesa, y uno de los temas que puso una película como El Agente Topo. Fernando Fernández, fundador de Emprende Seniors más 50, revolucionario del talento senior, arquitecto de profesión con diferentes certificaciones, emprendedor, hoy líder de una bandera hermosa que es la reinserción laboral del talento senior. Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás, Miguel Ángel? Muchas gracias por la invitación. Aquí Muchas estamos. gracias a ti por Sí, pues. aceptar. No, gracias a ti. De verdad que es muy, muy bonito lo que estás haciendo, esta maratón. Y bueno, aquí estoy para contar la historia o si quieres me puedes preguntar. La verdad que quedo abierto. Eh, Mira, yo conozco muchos casos, de hecho tengo un tío muy cercano que terminó, que era gerente de una gran empresa multinacional, tenía 40 y tantos, 48 por ahí, y que lo fueron, como la mayoría de la realidad de los emprendedores, o sea, de los trabajadores, ¿no? Que tienen un buen currículum, y con un currículum muy grande, con muchos años de experiencia, trabajando en la misma empresa por muchos años, escalonando y todo lo que significa eso. Reinsertarte en el mundo laboral, ya ese punto es muy difícil. No voy a decir la empresa, Movistar, entonces, Telefónica en ese caso. Pero la realidad es que es un tema en Chile, reinsertarte laboralmente a una edad avanzada. Cuéntanos cómo sacaste este insight. Bueno, a ver, para entrar en contexto y para que entendamos de qué estamos hablando. El 20% de nuestra población en Chile, el 19-20, digámoslo, cerremos en el 20 porque cada día que pasa va aumentando. En Chile habemos 3.500.000 y fracción, 3.500.000 personas entre 50 y 65 años. Es el primer dato duro así, pero 3,5 millones de personas tenemos entre 50 y 65 años de edad. ¿Qué significa eso? Que somos personas laboralmente activas. ¿Ya? Es el primer dato duro. Y eso, si tú lo extrapolas a Hispanoamérica y en el mundo, estamos hablando de 1.550 millones de habitantes. 1.550 millones de habitantes que tenemos entre 50 y 65 años activos. Ese es el primer dato. Segundo dato, los que tenemos 50 y 65 años sabemos, de alguna manera sabemos, que la fórmula o la ecuación, ponle el nombre que quieras, fórmula, ecuación, algoritmo, ya, para ser más moderno, esta fórmula que nos entrenaron para pensar, esta fórmula que está diseñada desde la Revolución Industrial, de que estudiamos una profesión, una cierta cantidad de años, bastante, después En trabajamos en una Chile, sobre compañía, todo. en Chile sobre todo, trabajamos en una compañía, 20, 25 años, y a los 65 años jubilamos. Es decir, una ecuación de 3 pasos. Estudias, trabajas y jubilas. Esa es la ecuación con la que yo me formé. Y los que muchos nuestros seguidores, que ya aprovecho de darle un gran saludo, más de 30.000 hace un par de días atrás, llegamos a los 30.000 seguidores. ¿Qué sucede? Entonces, esa fórmula, esa ecuación, murió. Desde mi punto de vista, murió. ¿Ya? Entonces, ¿qué se produce? Como yo fui entrenado para esa fórmula, intento cada vez que quedo desempleado, que quiebro, que hago todo lo que necesariamente para poder encontrar un empleo, voy y acudo a esa fórmula que me dice que estudiaste, trabajaste y jubilaste. Entonces, cuando tú te das cuenta y te ves enfrentado que efectivamente esa fórmula ya no está, yo digo, wow, aquí me huele como, me huele como a estafa, porque en el fondo nos engañaron, me engañaron, me dijeron que íbamos a hacer de una forma, y déjame decirte otro dato súper importante. Nos entrenaron mentalmente para hacer una sola cosa. Ya, tú vas a ser ingeniero. Ya, tú vas a ser arquitecto. Y los arquitectos solo hacen vivienda, hacen casa, hacen edificios. Los ingenieros civiles hacen esto y estamos encasillados en estructuras etiquetadas que desde mi punto de vista, yo no digo que sea la verdad, pero todo indica, porque en 2 años he logrado más de 30.000 seguidores. Más de 30, en 2 años. Y lo digo con mucha responsabilidad, con mucho orgullo. De alguna manera me he transformado en
líder de una comunidad de emprendedores senior, personas mayores de 50 años y ojo, personas que ya cumplieron 40, 45, que siguen esta causa, este movimiento, esta revolución, como nos colocaron en la misma comunidad, nos colocó el nombre de que somos la revolución del talento senior. Entonces, esta fórmula murió. Entonces, cuando yo escucho decir que tenemos que prepararnos para el futuro del trabajo, que tenemos que escuchar, yo escucho que hay que capacitarnos para el futuro. Oye, el futuro del trabajo ya está aquí. El trabajo, el futuro es hoy, no es mañana ni nada. Entonces, si y ese mundo del trabajo tiene un nombre preciso, o sea, lo que ha generado todo esto tiene nombre y apellido. Se llama transformación tecnológica digital, con nombre y apellido. Inteligencia artificial, big data, robótica, automatización, sistemas de control de procesos industriales, bla, 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 bla. Todo lo que tenga que ver con automatización, tecnología informática. Entonces, la pregunta, ¿estamos preparados para esto? Nosotros, nuestra generación, ¿estamos preparados para esto? Que ya no es estamos ahora, porque Sí. está acá. Sí, No es, lo mismo que está comentando, no es en 5 años, no es en 10 años, está a la puerta y está llamando. Y la cuestión es que, bueno, es como lo que hablaba recién uno de los conferencistas, decía, cuando tú tomas la ola en la playa, tienes la posibilidad de pasar por debajo de la ola, ¿verdad? Que me parece un muy buen ejemplo, Alejandro. Pasar por debajo. Pero, ¿qué pasa cuando te pega la ola y te bota? Eso es lo que sucedió con nosotros, digamos. Eso es lo que nos pegó la ola justo aquí, en la cara. Entonces, bueno, ¿cómo se resuelve esto? Y cómo llegué a Emprende Senior, porque fue justo a los 50 años yo me había enfrentado a un caos de mi vida, quebré, qué sé yo, y perdí todo lo que tenía y al final de dar empleo pasé a pedir empleo y de tener una red de contacto pasé a tener una red de rechazo. Entonces eso generó que de alguna manera pensaba que mi problema era solo mío, a mis 50 años. Hoy día tengo 56. Y Emprende Senior lo fundé hace 3 años ya. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú ves que el problema no solo es tuyo, sino que es de muchas otras personas, dices, wow, algo hay aquí. Algo hay aquí. Y ahí, en ese momento, cuando yo descubro eso, comienza el germen, la semilla de lo que es hoy día Emprende Senior. Y nace con una realidad concreta, que es que cuando tú intentas reinsertarte laboralmente a tus 50 años de edad, wow, oye, es realmente una odisea. Una odisea de ser un profesional senior en el siglo XXI. Y ahí nació la primera charla que se llama La odisea de ser un profesional senior en el siglo XXI. Entonces, bueno, ¿cómo se sale de todo esto? Tenemos relaciones con muchas instituciones en España, en México, y todos están sumergidos en el problema. Todo, la mayoría, yo no digo todo, pero la mayoría está me voy a incluir, ¿ya? Me voy a incluir, voy a ser muy empático porque también lo hice, delegándole, voy a decir algo que a lo mejor va a incomodar, pero delegándole al Estado, al gobierno, a las empresas, que somos que son los culpables de que no nos contratan a las personas mayores de 50 años. Puede que sea cierto, pero la pregunta tenemos que hacerla al revés. Bueno, ¿y por qué será que el Estado, el gobierno, las empresas no nos están contratando? Esa es la pregunta que yo me hice. ¿Qué pasó? ¿Pero por qué entonces las empresas nos están desechando? ¿Por qué las empresas? ¿Por qué? Bueno, y llegué a una conclusión. Cuando tú le preguntas a una persona senior como yo, le preguntas, oye, ¿quién eres? Lo primero que te dicen, bueno, yo soy arquitecto, tengo 25 años de experiencia profesional, tengo un MBA, qué sé yo, te sacan un título, te sacan todo el currículum vitae, el título profesional, cosa que es meritoria, porque en mi caso personal yo tengo más de 25 años de experiencia, tengo un posgrado en España, y lleno de títulos, digamos. Que es válido, no es incorrecto. No, sí, es que es meritorio. Es súper meritorio, ¿ya? Y el otro día di una conferencia y una persona decía, no, es que la experiencia es importante. Sí, la experiencia es súper importante. Very important. La experiencia es súper importante. Pero la pregunta que tenemos que hacer no es, la experiencia que es súper importante,
¿Nos sirve hoy día 100% para lo que estamos viviendo? Esta ola que llegó y nos atrapó, que se llama transformación tecnológica digital, ¿nos sirve realmente toda la experiencia? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Y yo encontré una respuesta. La única forma de salir, de responder esa pregunta, es entendiendo, generar un autoconocimiento de ti. Es decir, si yo no tengo autoconocimiento de cómo soy, quién soy, no estoy hablando de la profesión, porque lo primero que te preguntan, digo, ¿y quién eres tú? No, yo soy arquitecto. No, pues si no eres, esa es tu profesión. Ahora, contéstame quién eres tú. ¿Te fijas? Entonces, el primer trabajo mental que hay que hacer es saber quién realmente eres tú, cuáles son tus habilidades, que ya está más conocido todo ese tema, pero también hay un factor que nosotros hemos denominado las debilidades. Aquí hay muchos mitos, muchos paradigmas, muchos sesgos que dicen que de alguna manera, cuando tú te ves enfrentado a este tipo de situaciones, aparecen los fantasmas que te impiden tomar buenas decisiones. Como por ejemplo, el fantasma de que yo no sé hacerlo, nunca lo he hecho, yo nunca aprendí, nunca me enseñaron esto, yo aprendí de otra manera. Y entramos en la función de dar respuestas, justificaciones a lo que no podríamos realmente hacer, cuando en el fondo a lo mejor sí lo podemos hacer. Entonces, cuando tú enfocas la problemática de las debilidades y las transformas en una oportunidad, aparece. Yo hoy día no digo que soy arquitecto. Yo hoy día no digo, o sea, me han dicho, ¿qué haces tú hablando de empleos si tú eres arquitecto? Y bueno, ¿y por qué no? ¿Dónde está escrito que no se puede? A mí en mi cara me han dicho, oye, ¿qué haces tú haciendo un programa en vivo? Y yo me quedé así como, wow, me dijeron eso. Y después pensé, Moni, ¿y dónde está escrito que no se puede hacer? ¿Dónde, Miguel, dónde está escrito que no se puede hacer? Me dijeron así, ¿qué hace este señor haciendo un live? De hecho, creé un programa que se llama ¿qué hace este señor Lo haciendo he un live? visto, sí. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el mensaje que es importante? Para la gente, o para las personas que quieren emprender, Yo he sido emprendedor toda mi vida, ¿ya? Así que hablo con propiedad. Es decir, todo lo que yo te estoy diciendo, yo no tengo un manual, no tengo nada. Yo lo que estoy hablando desde mi experiencia personal, desde mi experiencia, porque si todo lo que te digo lo he vivido y lo he experimentado. Pero yendo más en profundidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando en el fondo te ves enfrentado a esto y tienes que de alguna manera decir, bueno, quedé desempleado, no sé cómo hacerlo, qué hago? Es que yo soy arquitecto y nunca aprendí esto, o soy ingeniero. Mira, yo hice un año Uber, el año 2018-2019. Y teníamos un grupo WhatsApp con varios amigos que teníamos ahí, ingenieros, kinesiólogos, abogados, que estaban haciendo Uber. Y dignamente haciendo Uber. Dignamente. ¿Ya? Y uno podría decir, oye, pero estos gallos puede usar un chilenismo. Son pencas. ¿Cómo no? Si son abogados, son arquitectos, ¿cómo tan Mira pencas? sus ¿Cómo no encuentran currículum, pega? ya andan en un auto, dando jugo por Es ahí. exactamente, tal cual como lo dices tú. Entonces, ¿cómo se sale de toda esta cuestión? ¿Cómo se sale? Y ahí nosotros creé esta empresa que se llama Emprende Senior 50 más, que está destinada con un propósito, es una empresa con fines de lucro, pero tiene un alto grado de responsabilidad social, porque aborda una problemática que estaba oculta, una problemática oculta, tabú. A nadie, Miguel Ángel, a nadie nos gusta decir, oye, estoy sin pega, no tengo trabajo. Pero tú eres arquitecto, eres ingeniero, tienes MBA, tienes diplomado, un postítulo que estudiaste, no sé, 25 años de experiencia, 20, estudiaste en el 25 extranjero. extranjero, Oye, po, oye, ¿cómo? deberían contratarte, deberían Sí, lloverte las po, ofertas, po. sí, po, ¿cómo? Pero entonces hay un estigma tan grande en este país, por lo menos en Chile, eh, en otros países como México y España, por ejemplo, en Europa, son mucho más abiertos. Entonces la gente dice, no, yo estoy de paro, digamos, estoy desempleado. En cambio, aquí en Chile no, no estoy viendo, estoy haciendo, entonces voy chuteando el problema para adelante, ¿cierto? Mm. Entonces, bueno, ¿cómo se sale esta cuestión?
¿Cómo se sale del problema hay varias razones por las cuales no contratan. Hay un tema de la brecha digital, hay otro el tema del costo financiero, que significa que profesionales como nosotros, que tenemos rentas altas, hay una serie de elementos que van las empresas considerando para que esto, digamos, vayamos siendo marginados. Yo tengo amigos, gente que nos llama, yo recibo muchos mensajes todo el día: oye, tengo 54 años, me acaban de despedir después de 20 años, no sé qué hacer, qué hago, cómo se hace, y postulo y no me sale nada, y llevo 1 año, 2 meses, 2 años pidiendo trabajo y no me dan. ¿Qué se hace? Bueno, lo primero que yo recomiendo hacer, tú te puedes, mira, reinventarse, Miguel Ángel, es lo más fácil que hay en la vida. Es lo más fácil, reinventarse. Lo complejo, lo difícil, es tomar la decisión de reinventarse. Ahora, ¿por qué nos demoramos tanto en reinventarnos? El hacerlo es distinto al decidirlo. Totalmente de Bueno, acuerdo, totalmente de y aquí acuerdo. viene la pregunta, Connie: ¿por qué nos demoramos tanto en decidir? Si es tan fácil. Y es porque entramos en un estado vicioso, viciado. Y el estado viciado no es más que cualquiera que tenga un vicio. El problema no es el vicio en sí mismo. El problema es que, como está en ese estado viciado, sabiendo lo que tiene que hacer, no lo hace. Sabiendo que no tiene que comer eso, lo come igual. Sabiendo que no tiene que beber eso, lo hace igual. Entonces se transforma en un estado viciado. ¿Y cómo se sale del estado viciado? De ese estado viciado. De una sola forma, que es lo que yo creo, que es lo que yo he experimentado estos años. ¿Por qué nos cuesta tanto? Por 3 elementos básicos. 3. El primero, el miedo. Miedo, oye, es que me da miedo, no sé cómo. El segundo, la vergüenza. Y la tercera, la peor de todas, la peor, pero es la peor, la vergüenza al que dirán. ¿Qué van a decir que Fernando, que es arquitecto, o qué va a decir mi vecino, mi amigo, mi cuñada, mi esposa, toda la parentela, ¿cierto?, de que Fernando está haciendo un live, está transmitiendo en vivo, si debería estar trabajando de arquitecto? Está enloquecido. Entonces, bueno, ese es el primer paradigma, ¿ya? Primero te tienes que autoconocer. El autoconocimiento. Si tú no sabes quién eres realmente, con qué habilidades cuentas, la verdad es que no tienes nada que hacer. O sea, te tienes que conocer. El autoconocimiento, saber asumir tu realidad. El segundo paso es como salir del estado viciado, que hablo yo, es las creencias limitantes. Nosotros fuimos criados, yo fui criado pensando que cada vez que pasaba un gato negro me iba a pasar un destello, po. O si pasaba por debajo de una escalera, no sé, me iba a ir mal. Lleno de creencias, de mitos y cuestiones que en realidad no existen. Entonces, estamos llenos de creencias limitantes. Entonces, cuando tú te conoces y eliminas tus creencias limitantes, recién puedes pensar en encontrar un propósito que active, ¿no es cierto?, una meta concreta, precisa. Ya voy a dedicarme a esto es lo que me gusta. Y yo siempre recomiendo escarbar cuando eras niño. Ahí en la niñez es cuando están todos los sueños vivos. Quiero ser esto, estás soñador. Bueno, ahí es cuando hay que escarbar. Porque después nos meten en la cabeza, y digo nos meten en la cabeza sin cuestionar a nadie, tener una profesión. ¿Sabías tú que en 5 años más van a haber profesiones que hace 10 años comenzaron y que hoy día ya no van a ser viables? Totalmente. O sea, bueno, y la pregunta que te hago entonces, Miguel Ángel, es: ¿y qué van a hacer esas personas que en 5 años más no van a ver? Yo tuve la oportunidad, no voy a decir la universidad, pero de entrevistarme con un director académico que decía que finalmente no había ninguna posibilidad. O sea, están dando carreras que en 5 años más no van. Bueno, ¿y qué van a hacer? No, pero es que terminan las DAL. ¿Y qué van a hacer estas personas? No sabemos. ¿Se están entrenando esas personas para abordar ese tema? No lo ¿No creo. estamos haciendo cargo de eso? Bueno, entonces cuando tú te autoconoces, cuando tú eliminas tus creencias limitantes y cuando eres capaz de colocar metas, tienes la posibilidad de visibilizarte hoy día en las redes sociales, en LinkedIn, que son todas estas redes sociales que existen, donde puedes mostrar tus capacidades, tus virtudes. Y sobre todo hoy día con la pandemia, yo creo que la pandemia a muchos, en mi caso a mí, me ayudó mucho porque
pude lograr en plena pandemia poder desarrollar mis debilidades. Desarrollé mis debilidades. Porque al final una debilidad se transforma, si tú la logras sacar adelante, esa debilidad se transforma en una virtud, en una oportunidad de rehacer tu vida profesional. Y a eso nos dedicamos nosotros, a activar la reinvención de las personas a través de la reinvención o del emprendimiento. Eso es lo que realmente hacemos. Y lo hacemos ya desde a personas de 40 hasta 65 años. Yo he conversado sobre la gente topo y la gente topo puso un tema sobre la mesa que tiene que ver con la vejez en Chile. Todo, no sé si todos tenemos miedo, pero siempre hay una preocupación, ¿no? De qué va a ocurrir en el futuro. Eh, Ustedes están en ese futuro. Lo digo usted siendo súper Sí, sí, sí. responsable desde una persona de 33, 32 años, que le faltan ya 32 años para llegar al punto en el que estamos en la jubilación. Ni siquiera sé cómo hacer el mundo en 30 años. Ni siquiera me lo puedo imaginar. Eh, si una persona hoy día, con todos los consejos que tú estás hablando, quiere emprender, ¿no? Pero tiene esa manía que yo comparto, ¿no? De que quiere replicar lo que él vivió cuando estaba trabajando. Entonces contrata secretaria, contrata gerente, subgerente, jefatura, y uno empieza a mirar su No, estructura y decir, ¿para qué necesitáis tanta gente? no, Porque nada, no hay trata de ninguna replicar posibilidad. lo que aprendió. No hay Trata de ninguna. aprender, no, entonces, claro, trabajó 25 años y trata de replicar esa realidad en un emprendimiento. ¿Qué consejo le daría a esa persona? Esa persona Bueno, que quiere, que está ahí, ¿no? Que tiene su plan de jubilación, que tiene su ahorro ahí, o que tiene los ahorros que ha juntado en su vida y dice, ¿qué hago? ¿Qué hago, no? si tiene $1.000.000 en su cuenta corriente hoy día, que lo haga. Obvio. Si tiene $2.000.000, que lo haga. Obvio que si lo puede pagar, sí. Pero si no los tiene, es un error. Es un error garrafal, porque en el fondo hoy día estamos en una. Mira, en muchas compañías, claro, hay mucho mito, igual hay mito de todo esto, pero un profesional de, no sé, pues de 25 años de experiencia calificado cuesta, no sé, $10.000, por decirlo, y uno a lo mejor un junior cuesta, no sé, $2.000, la mitad, menos de la mitad. Mm. Entonces, por cada uno de 25 años de experiencia, contratas dos o tres, entonces tienes más mano de obra, ya a menor costo. Entonces, esa fórmula también es súper importante entender que hoy día la experiencia es importante, sí. La sabiduría es importante, sí. Pero aquí hay un desafío tremendamente grande. Por eso yo no responsabilizo 100% a las empresas, ni a los estados, ni a los gobiernos. ¿Fuimos entrenados mentalmente para una fórmula que ya no existe? Sí, eso es verdad. Pero ya está así. ¿Ya? Tenemos Ahora, que ¿cómo sernos se cambia? responsables de la hora, ¿no? Aquí, claro. Entonces, ahora, ¿cómo se hace responsable o no? Sí, yo siempre digo esto, digo, si tú quieres emprender, oye, cada 10 emprendedores, 9, 8 fracasan, ¿ya? Oye, pero Fernando, tu empresa se llama Emprende Senior, sí, pero se puede emprender en forma adecuada. Es decir, si vamos a emprender y tengo que tener un flujo de caja para 6 o un año, tengo que decirlo. No es llegar y ya los emprendedores dicen, no, ya hoy día emprendí, hice la empresa y mañana salgo. No, no es así, no funciona en la realidad. A no ser, hay excepciones, por supuesto que hay excepciones, pero en la generalidad no funciona así. No es tan así como que ya hoy día, a ver, hoy día voy a decidir emprender y mañana a las 8 de la mañana voy a estar ganando dinero. No es así. No, no existe. Eso no es una falacia. Es una imagen, Hay es que una escuchar, fantasía. hay que escuchar toda la historia de hoy día para saber que eso no Claro, funciona así. claro. Bueno, en mi caso yo nunca me he equivocado y la verdad que siempre he estado bien. Eso es mentira. Si es parte de esto. Pero bueno, ¿cuál es el gran consejo que yo doy? El gran consejo. Una persona profesional con 20, 25 años de experiencia, que tiene una capacidad, un recorrido, sí y solo sí debe tener, para mí, desde mi punto de vista, una condición, que es la curiosidad. Algo tan ser curioso. Si nos quedamos en modo ralentí, que es lo que llamo que les pasa mucho, a muchas personas nos pasa, que de repente quedamos en modo ralentí. Así como que ya voy a esperar a ver qué es lo que pasa. Nadie te va a llamar si te quedas esperando. Nadie. Entonces, salir de ese modo ralentí, ¿cómo se sale del modo ralentí?
es de una forma, siendo curioso. Si yo no sé cómo funciona el WhatsApp o no sé cómo vincular una página web, si no sé cómo ingresar con un link a un webinar o qué sé yo, tengo que investigar. Tengo que investigar. Aprieto un botón, ¡pum! Y está toda la información. Pero para apretar ese botón, tengo que tener una condición que se llama, tengo que ser curioso. Si no tengo curiosidad, la probabilidad de fracaso es alto. Ahora, otra cosa, y con esto quiero terminar. Cuando tú desarrollas, una persona que quiere emprender, cuando tú desarrollas tus habilidades, mira, lo he dicho en varias entrevistas, en el 2013 Bill Gates creó una fundación con su ex esposa. ¿Para qué? Para la innovación y para fomentar, ¿no es cierto?, que los empleados que se contraten en Microsoft sean contratados por sus habilidades y no por sus títulos profesionales. Eso está hace 8 años atrás, estamos hablando de 2013, 7, 8 años. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y por qué tanto, por qué esta contradicción? Porque se hizo un estudio, una persona que desarrolla sus habilidades cognitivas en todos sus sentidos, tiene 5 veces más probabilidades de reinserción laboral que una persona con un título profesional. Tiene mayores probabilidades de éxito. No está asegurado, pero tiene mayores probabilidades de éxito, digamos, de poder reinsertarse o de insertarse o continuar laboralmente. Entonces, hoy día cuando me preguntan, ¿quién eres tú, Fernando? Yo soy hoy día un comunicador social, eso es lo que soy. Qué Pero tremendo no eres, cambio, ¿no? no eres arquitecto. Sí, mi profesión es de arquitecto y nunca voy a dejar de serlo. Y estoy, gracias a Dios, me encanta la arquitectura. Y gracias a la arquitectura, porque desarrollé el poder de la observación, puedo hoy día decir que desarrollé mis habilidades, las transformé en una oportunidad y hoy día me dedico a ser un comunicador social. Y me siento orgulloso de hacerlo. Entonces, ¿cómo se logra el miedo? ¿Cómo se vence el miedo? ¿Cómo se vence la vergüenza? ¿La vergüenza que dirán? De una sola forma. Y es Siendo curioso. accionando. Grábense esa palabra, accionando, haciendo. Es que me da miedo. No importa, a pechuga. Es Hácelo que con me da miedo. vergüenza. Hácelo con miedo, vive con el miedo. Si el Me da miedo nunca se va a ir, vergüenza. Hácelo con vergüenza. hácelo con vergüenza. Que Así que, me da vergüenza lo que dice el otro. Hácelo aunque te diga sí, que el otro que te da vergüenza. sí, aunque se rían. Fernando, A mí se ríe mucha sí, gente de mí. no, que vas a reír. Fernando, sé que tienes que irte a otra reunión. Sí, Estoy muy agradecido que estés acá y que hayas compartido tu conocimiento, tu experiencia. Feliz de compartir la sabiduría y la experiencia, porque los jóvenes también tenemos que aprender, ¿sí? sí, por Aprender supuesto que sí. del talento senior. Porque, como lo comenté antes, no necesito cagarla para aprender No, no necesito pasar por eso, ¿sí? sí, Puedo aprender la sí, experiencia de otro. Así que, Fernando, muchas gracias absolutamente. por tu participación. Un abrazo. Nos vemos en Gracias a otra usted. ocasión. Gracias a ti. Muchas gracias. Chao. Chao, chao. Ya estamos en la última. Sé que debe estar molesto y